cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Hola a todos, mi nombre es Carlos Bermúdez. Un saludo de paz para todas las personas que escuchan este video y lo ven. Hoy trataremos el tema paz en medio de la tormenta. El pasaje que vamos a tratar o el texto que vamos a analizar se encuentra en Mateo 8, 23 al 27, pero más propiamente en Mateo 14, 22 al 33 en sus Biblias. El propósito de esta enseñanza es confiar en Jesús en medio de los problemas, hallar en Él paz y tranquilidad. Hay un coro que dice: no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Pero hay momentos donde sí puede estar triste el corazón que tiene a Cristo. En el transcurrir del tiempo, en el transcurrir de los años, tenemos momentos de gozo y alabanza, instantes de alegría, de gozo, de felicidad, donde la vida cobra sentido, y más la vida con el Señor es más llevadera. Aparte que se nos ha vendido la idea de que el cristiano no sufre, que todo es miel y alegría. Pero hay momentos donde el cristiano experimenta la soledad, la tristeza, la angustia, la desilusión. Pasamos necesidades, nos acompañan las enfermedades, tenemos problemas en los hogares, problemas con los hijos desobedientes, persecución, momentos de tristeza, de dolor con la pérdida de nuestros seres queridos, perdemos el empleo. Y al pasar estas situaciones difíciles nos lleva a sentir miedo, como los discípulos, nos lleva a sentir inseguridad. Veremos esta enseñanza bajo 4 razonamientos por los cuales puede aumentar nuestra fe y confianza en el Señor y ver lo que Él puede hacer por nosotros. El primero está en Mateo capítulo 14, versículo 22 al 23. Dice: y subió al monte a orar, apartado. El segundo está en Mateo 14, versículos 24 al 27. Confiad, yo soy, no tengáis miedo. El tercero en Mateo capítulo 14, verso 28 y 31. Hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Y
El cuarto está en Mateo capítulo 14, versículo 32 al 33. Los que estaban en la barca lo adoraron. El primer razonamiento lo encontramos ahí en Mateo capítulo 14, verso 22 al 23. Dice que subió al monte a orar apartado. En el versículo 22 dice: luego Jesús hizo a sus discípulos entrar en el barco e ir delante de él a la otra parte del lago, entre tanto que él despedía a las gentes. En Mateo 8, Jesús entra en la barca y sus discípulos le siguieron. Y en Mateo 14, Jesús envía sus discípulos adelante a la otra ribera occidental del lago. Hay varias similitudes. En ambas ocasiones los discípulos se sienten aparentemente solos y tienen que lidiar con la situación difícil. En ambas ocasiones Jesús calma la tormenta. Los discípulos se asombran del poder de Jesús. En el relato de Mateo 8, ellos preguntaron: ¿qué hombre es este que aún los vientos y la mar le obedecen? En el relato de Mateo 14, ellos dicen: verdaderamente eres el Hijo de Dios. El Señor Jesús era un hombre de oración. Dice que despedida la gente, subió al monte a orar a solas, apartado. Y como fue la tarde del día, estaba allí solo. Oró también en el Getsemaní. La pregunta capital para nosotros es: ¿qué tiempo sacamos para orar? A la hora del desayuno, a la hora del almuerzo, a la hora de la comida, a la hora de acostarnos, o continuamente sacamos tiempo para el Señor. Los discípulos se asombraron del poder de Jesús. En el relato de Mateo 8 ellos preguntaron: ¿qué hombre es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Y en el relato de Mateo 14 ellos dicen: verdaderamente es el Hijo de Dios. Hay una ilustración de La tormenta perfecta. Es una película americana donde 6 marineros testarudos, tercos, más terco su capitán, deciden meterse en el ojo de la tormenta. Y aun cuando el pronóstico del tiempo decía que no deberían hacerlo, entonces se dio la combinación exacta de un viento helado del norte, un huracán y una tormenta tropical en el mismo sitio. El barco estaba allí. En el principio no se sentía nada, pero luego se da vuelta como una cáscara de huevo. Y aunque los pescadores, algunos se amarraron al barco para atravesar la tormenta, todos murieron. Y alguno dijo: esto le va a doler a mis pequeños. Suponemos que tenía familia. ¿Cuál es su tormenta? La tormenta de la vida. Quizás su tormenta es la enfermedad. Quizás su tempestad es la necesidad. Tal vez su borrasca sea problemas en su hogar. A lo mejor su vendaval sea su hijo desobediente. Posiblemente su tempestad es la tentación, la persecución, problemas con su familia. Y parece que andar solo o sola. A veces nosotros sentimos temor, inseguridad. Sentimos como si estuviéramos solos. No hallamos respuesta a nuestra necesidad. Sepa una buena noticia: Jesús está con nosotros. Segundo razonamiento: confiad, yo soy, no tengáis miedo. Mateo 14,
versículos 24 al 27. Verso 24 dice: y ya en el barco estaba en medio del mar, atormentado de las ondas o de las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vela de la noche, a la cuarta vigilia, Jesús fue a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: fantasma es, y dieron voces de miedo. Mas luego Jesús les habló diciendo: confiad, yo soy, no temáis, o ten ánimo. En el primer caso, en Mateo 8:24, he aquí que se levantó el mar, una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, mas él dormía. En el segundo caso, en Mateo 14:24, ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. En el primer caso, la barca simboliza la iglesia, cuando pasa pruebas, dificultades y tentaciones. Segundo, pero siempre Jesús en las dos ocasiones es el defensor, el salvador de este barco donde van los discípulos. La barca ya estaba lejos de la costa, muchos estadios. Un estadio mide cerca de 180 metros. Y Juan nos dice que los discípulos ya estaban a 25 o a 30 estadios, cerca de 6 kilómetros de la costa. Juan 6:19. Entonces los colocaba casi en medio del mar. Decíamos en alta mar, ¿no? Podría ser. Estar en un bote lejos de la costa en medio de una tormenta y en una pequeña barca es algo muy atemorizante. Pero ni Mateo ni Juan nos dicen que los discípulos tienen miedo por la tormenta. Tal vez estaban exhaustos. Sin embargo, ya era el temprano por la mañana, la cuarta vigilia de la noche. La cuarta vigilia es entre las 3 y las 6 de la mañana. Los discípulos han ido en un gran día con la multitud, la alimentación de los 5,000 directamente a la barca en medio de la tormenta. No solamente habían estado despiertos por muchas horas, sino que también es un trabajo desgastante mantener una pequeña barca a flote y en el curso en el mar en medio de una tormenta. Tercer razonamiento se encuentra en Mateo capítulo 14 versículos 28 al 31. Dice: hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Verso 28 nos dice que entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Por las dudas, por las moscas, ¿no? Decimos a veces nosotros. Verso 29 dice: y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y luego Jesús extendió la mano, trabó de él y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudasteis? ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? Sabemos que el Señor está con nosotros desde que hemos recibido a Cristo, que Él es nuestro guía, nuestro compañero, nuestro ayudador, y en los momentos difíciles a veces también dudamos, dejamos de mirar al Señor y miramos más grande el problema, y eso hace que nuestra fe mengue, que nos entre la duda en nuestro corazón. Pero mientras estemos mirando al Señor, tendremos una fe apropiada, una fe adecuada, y recibiremos
recompensa a esa actitud de fe. Cuarto razonamiento. Los que estaban en la barca lo adoraron. Mateo 14, versículos 32 al 33. Verso 32 nos dice: y como ellos entraron en el barco, sosegóse el viento. Entonces los que estaban en el barco vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. El Señor se acerca a nuestro problema, a nuestra necesidad, a nuestra enfermedad. Nos dice: confiad, yo soy, no tengas miedo, tengan fe. Y cuando el Señor se acerca a nuestro problema, se calma la tempestad, se calma la tormenta. ¿Con qué propósito? Sabiendo que Él soluciona nuestros problemas y podemos adorarle, sacar tiempo para engrandecerlo, reconocerlo, no solamente como el mártir del Calvario, sino también como el Hijo de Dios. Ellos lo reconocieron, los que estaban en el barco, como verdaderamente eres el Hijo de Dios, y darle la gloria, la honra y la alabanza que Él merece. En conclusión, podemos decir que cuando sintamos los problemas como una tormenta de la vida, la necesidad, la enfermedad, los problemas en el hogar, la tentación y muchas otras que puede ser nuestra tormenta, primero debemos buscar al Señor en oración. Jesús subió al monte a orar. Nosotros debemos sacar ese espacio para con Dios, para estar en tiempo con nuestro Padre y con nuestro Señor Jesucristo, orándole, en tener esa comunión. Segundo, debemos confiar en Él, tener fe en Él, confiar que Él está con nosotros, que nosotros no estamos solos, que Él está ahí para ayudarnos, para fortalecer nuestras vidas, para guiarnos, orientarnos. No dudar de su misericordia, de su amor para con nosotros, de su bondad. Y cuando el Señor nos solucione nuestro problema, nuestra necesidad, nuestra enfermedad, nuestra circunstancia adversa, nuestra situación difícil, entonces nosotros debemos adorarle, buscarle en agradecimiento y adorarle, darle la gloria, la honra y la alabanza por lo que Él ha hecho por nosotros, por lo que hará y por lo que seguirá haciendo por nuestras vidas. Dios les bendiga grandemente. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener
y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperar. Puedes tener paz en la tormenta, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta.